Jordan Floyd, un base al que hay que seguir. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, vídeo de análisis de jugadores que, ya sabéis, anteriormente hemos citado en este canal, meses atrás, jugadores que entendemos que clubs como el Real Madrid, de nivel top en Euroliga, deben seguir, porque son jugadores que están dando un crecimiento importante en otra categoría, pero que en un momento determinado, cuando sigan asentando su juego en Europa, pues probablemente o casi seguro van a ser jugadores importantes en Euroliga. Y este para mí es el caso de Jordan Floyd, un jugador que está en modo desatado esta temporada, pero que más allá de lo que se está desatando, siendo uno de los jugadores más interesantes de la Eurocup, ya es un jugador que a otro nivel, no al nivel top, a nivel A, pero sí que a otro nivel ha ido demostrando tener un grandísimo talento. Y para aquellos que no sepan quién es Jordan Floyd, el actual jugador del Brest francés, pues vamos a hacer un poquito de contexto, ¿de acuerdo? Jugador que la NCAA ha jugado en Albany State, donde hizo buenos números, pero tampoco hizo unos números sobresalientes para que le catapultaran más allá de una Summer League y tal a jugar en la NBA. No es ese perfil de jugador, no es un jugador que vaya a marcar diferencias ni por su velocidad ni por su potencia en la mejor liga del mundo, pero que en cambio en Europa entendemos, y se está entendiendo por lo que se ve, que sí que puede hacerlo. Momento importante en Europa, hablando de lo que ha sido su cronología de los acontecimientos tras no verse hueco dentro de la NBA, pues bueno, él ha empezado de manera muy modesta en Italia, donde en el Capo d'Orlando, ahí empezó a demostrar que es un jugador eminentemente anotador y con una facilidad de meter puntos de manual. Se hizo un metepuntos de manual y más allá de configurarse como un base que rompe y asiste mediante velocidad, es sobre todo un tío con una capacidad de anotar de múltiples formas. Tiro en parada desde media distancia. Por fuera, vais a ver que sus números no parece un tirador, asume mucho rol, los porcentajes por ahí le bajan. No ha empezado bien en el tiro de 3 con un 4 de 14 en la Eurocup, pero no es un mal tirador, es un tirador bastante fiable. Lo dejas liberado y te va a enchufar, en eso no hay duda. Pero penetrando con Eurostep, con penetración por derechas, con giros, tiene muchísimos recursos cerca de canasta para anotar, para conseguir el 2+1, sabe cuerpear muy bien con los pivots y en ese juego de pick and roll es un jugador tremendamente incisivo y capaz de ir a producir de cara al equipo. No es un jugador súper asistente, pero va a conseguir liberar muchos espacios por esa velocidad que tiene dentro de este contexto baloncestístico, no dentro del baloncesto americano, donde no creo que sea diferencial en esa materia, pero aquí, dentro de ese primer paso, pues sí que es un jugador que puede marcar diferencias. Y como digo, no es un tirador al uso, pero puede anotar perfectísimamente por fuera. En Colosos, en Grecia, es donde realmente, pues dentro de la primera división griega, empieza a constituirse ya como un jugador de, ojito, que aquí tenemos cosas que decir. Y esta temporada ha desembarcado en Francia y en Brest está jugando la segunda máxima competición continental y ahí están esos números que están demostrando ser un jugador pues realmente muy a tener en cuenta, ¿no? Fuerza faltas, tiros libres, es un jugador, como digo, que sabe rebuscarse la vida para anotar desde la bandeja y es un jugador, pues eso, con muchísimos recursos para optimizar con éxito las jugadas en ataque. ¿Por qué creo que es un jugador que deben seguir los grandes equipos? Pues porque es muy valiente, es un jugador con muchísima personalidad dentro del parquet, dentro de la pista y que al Madrid, por ejemplo, le vendría muy bien en un futuro. Yo no digo que probablemente sea ahora a nivel jugador Real Madrid, pero es uno de esos jugadores que me gustaría que el Real Madrid vaya a seguir, porque yo estoy convencido que la va a seguir rompiendo, que va a seguir haciendo números, que va a seguir haciendo cosas importantes. Jugarse balones calientes es su especialidad y en eso es pues en lo que se va a especializar dentro de Europa. Creo que le va muy bien el peso del equipo. Como siempre decimos, cuando no pase tanto balón por él, si va a ser tan fructífero, es una de las dudas que pueda haber, pero siempre lo digo, jugadores norteamericanos con clase y talento como él en Europa, pues no empiezan triunfando en un CSKA de Moscú, en un Fenerbahce, en un Madrid o en un Barça, empiezan en otros equipos, hay muchísimos ejemplos. El de Will Clyburn sería uno de los más evidentes, de empezar en Eurocup e ir creciendo, pero, lo dicho, creo que es uno de esos jugadores que hay que valorar, y el Real Madrid, si en el puesto de base sigue teniendo problemas de cara al medio plazo, yo sí que es un jugador que lo tendría al menos en agenda, visualizar, y si triunfa este año en Eurocup y en Francia y sigue en esa línea ascendente de pasar de segunda división italiana
Primera División Grecia, ahora en Francia, y sigue en esa línea ascendente de sentirse importante durante muchos minutos del juego, pues sí que es un jugador, insisto, de los que hay que seguir y que me gusta descubrir aquí para el canal. Jordan Floyd, base jugón, anotador, capaz de ir por derechas, Eurostep, penetrar, jugar a campo abierto muy bien, buen pasador sin ser un magnífico asistente, pero ser un jugador mediante el cual tú sabes que le puedes dar ese balón difícil y donde va a encontrar óptimas situaciones para generar. Es un generador y un finalizador, pero sobre todo un base muy finalizador. ¿Al Madrid le vendría muy bien este perfil? Sí. ¿Que Jordan Floyd sea ahora jugador nivel Real Madrid? Pues eso es otra cosa. Pero a mí me gusta mucho y creo que va a ser un jugador que va a llamar poderosamente la atención dentro de los equipos Euroliga. Y más pronto que tarde le veremos en un equipo Euroliga. Hacerme caso. Jordan Floyd, un base interesante de cara al futuro para Euroliga y para equipos perfil Real Madrid que necesiten un base que asuma juego, que pueda subir el balón, que sea eléctrico, que sea rápido, que tenga muy buen manejo, que sepa salir de las presiones de las defensas rivales, porque sea muy ágil en esas cuestiones con el bote por izquierda y por derecha y porque sea un magnífico penetrador y tirador desde la media distancia, también buen ejecutor, buen lanzador por fuera, sin ser un tirador de tres especializado, tira bien por fuera, o sea que jugador bastante completo. Me gustaría vuestra opinión, que me dejéis bases menos conocidos que penséis que puedan interesar a clubes top en el futuro como el Real Madrid, que penséis que estén dando ese crecimiento importante en su carrera deportiva. Pues eso, dejadme nombres y los estudiaremos para ver si hacemos vídeos en el canal. Creo que este perfil de vídeo siempre os ha gustado, os ha parecido interesante y digo, voy a traerlo después de un tiempo dejándolo ahí en la trastienda, ¿no? Digo, vamos a traer jugadores de ese perfil y en un puesto de base donde en el futuro se pueden necesitar cosas, porque yo creo que el Madrid en el futuro en el puesto de base, si no se dan ciertas situaciones, creo que se van a necesitar movimientos. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.